dejar de pecar? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Especialmente si has llegado a un lugar donde has puesto tu fe en Jesús, lo estás siguiendo como tu Señor y Salvador. Tal vez has sido cristiano toda tu vida, tal vez es algo nuevo, tal vez es algo que incluso estás pensando en hacer y aún así te encuentras en un lugar donde tú sabes que estas cosas que haces están mal, pero no puedes dejar de hacerlo. Quieres seguir a este Dios asombroso, pero te encuentras en este lugar donde sigues haciendo las mismas cosas una y otra vez. ¿Por qué lo hacemos? Sabes, creo que una de las más grandes historias de saga jamás escritas, y aparte de Star Wars, porque esa es la mejor. ¿Te gusta El Señor de los Anillos? Es una historia asombrosa con un enfrentamiento entre el bien y el mal, con héroes inesperados y un destino que deben cumplir. Yo, como gran fanático, he leído y visto la trilogía completa. ¿Tienes la imagen de Frodo y Sam en el monte del destino? Frodo sostiene el anillo, el cual es el objeto malévolo que deben destruir después de un increíble y agotador viaje. Están destrozados y al límite de sus fuerzas, pero han logrado llegar allí. En la escena, Frodo está en el monte del destino sosteniendo el anillo. ¿Qué debe hacer ahora? Soltarlo. Y hay una escena, ¿verdad? Es uno de los puntos climáticos de la película y al mismo tiempo es una de las escenas más desgarradoras porque todo lo que quieres es que haga algo como: tío, suelta el anillo y el mal será conquistado. No puedo hacerlo. Y se da la vuelta y decide quedarse con el anillo y su amigo Sam está allí. Y él es como que: ¿qué estás haciendo? Déjalo ir. Y no puede. ¿Cuántas veces nos vemos en esa posición de no querer pecar? Intentamos deshacernos de ello, no queremos hacerlo, pero la atracción es tan fuerte que no podemos soltarlo. Podríamos liberarnos simplemente abriendo la mano, pero decidimos aferrarnos a ello. ¿Alguien se encuentra en esa situación? ¿Soy solo yo? Recemos y terminamos. Soy el equivocado. ¡Caramba! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no podemos dejar de pecar? Es una pregunta difícil. ¿Qué hacemos cuando hemos tenido oportunidad? ¿Cómo podemos resistir la tentación de aferrarnos a algo que creemos nos satisface y llena, aunque sabemos que debemos dejarlo ir? Incluso cuando tenemos oportunidad tras oportunidad para hacer una elección mejor, ¿qué debemos hacer? Ante todo, debemos saber que el pecado es inevitable. El pecado está en nuestras vidas, es parte de nuestro ser, nacimos en pecado. Por más que intentemos vivir bien, tomar buenas decisiones, hacer cosas buenas y honrar a Dios, es inevitable pecar. Vamos a dedicar mucho tiempo al libro de Romanos, donde Pablo aborda temas sobre el pecado y seguir a Dios. Entre sus enseñanzas resalta que todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Esto aplica sin excepciones, sin importar el grupo al que pertenezcas. Cada persona ha pecado y está destituida. Estamos destituidos de un Dios perfecto y santo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Pues desafortunadamente, al principio de la creación, Dios creó un mundo perfecto, un lugar perfecto, y puso al hombre y a la mujer juntos y tenían una opción. Tenían la opción de seguir las reglas de Dios, tener fe en que lo que Él les dio es bueno, o podían elegir seguir su propio camino y hacer sus propias cosas. Satisfacen sus necesidades por sí mismas. Eso eligieron. Y en ese momento el pecado entró en este mundo y ahora, miles de años después, todavía estamos en un mundo lleno de pecado, y eso es con lo que tenemos que vivir. Desearía que hubiera una mejor respuesta para darte. El pecado es inevitable en nuestras vidas, ¿cierto? Tomamos cosas buenas y las distorsionamos y manipulamos.
de nuestras relaciones y amistades, las hacemos algo que no son, y el chisme y la calumnia y la envidia y los celos se cuelan y torcemos y contorsionamos. O tomamos algo tan hermoso y precioso como el don del sexo que Dios nos ha dado, destinado a ser vivido en la forma más pura dentro de los confines de una relación matrimonial, y hemos torcido y deformado esta cosa a través de la pornografía y el adulterio y los pensamientos lujuriosos y todas estas cosas que vienen con él, y ahora es esta cosa que está dañada y rota. Todo el pecado es insuficiente ante la gloria de Dios debido a su existencia en este mundo. La pena por el pecado es la muerte. El costo de desobedecer a Dios, sus ofensas a este ser perfecto y santo, es la muerte. Pero la buena noticia es el don de Dios que nos da gratuitamente vida eterna en Jesucristo por siempre. Pablo lo explica así en Romanos 5. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así llegó la muerte a todos los hombres. Todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos. Y porque todo lo hemos hecho, todos merecemos la muerte. Pero todo vino de un hombre. Y más adelante en este pasaje se dice que así como una transgresión resultó en condenación para todos, un acto justo resultó en justificación y vida para todos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, Jesucristo, muchos serán hechos justos. Estaba pensando en esto y te das cuenta. Y actualmente hay más de 8,000 millones de personas vivas en este planeta. Cada una de esas personas siendo un pecador, pecando múltiples veces al día, por la historia de la humanidad y todas las personas que existieron, ¿cuántos pecados es eso? Son muchos. Y empecé a pensar en esta idea de que estamos cubiertos por Dios debido al pago que Jesucristo hizo en nuestro lugar, este regalo de vida eterna que nos da. ¿Y qué cubre eso? ¿Cuántos pecados cubre? Y empecé a pensar en los números, y aunque entiendo que los números van hasta el infinito, hay algunos números grandes por ahí que yo soy como, ¿qué nombre le damos a estos números? Y un número que encontré es cuatrovigintillion, y eso es 10 a la 75ª potencia, es 1,75 ceros después. Y luego encontré otro número llamado Google. Y un Google es 10 a la 100ª potencia, es 1 con 100 ceros detrás. Ahora aprendí rápidamente que al hablar frente a una multitud de ingenieros a las 8 de la mañana es mejor que hagas bien los números. Y yo llamé a este número Google un Googleplex, que aparentemente es un número aún mayor. Un Googleplex es 10 a la potencia del Google, lo que significa que es 1 con 100,000 millones de ceros después. Es un número muy grande. E incluso ese tamaño insondable de un número, si eso fuera realmente la cantidad de pecados que existen en el mundo, no sería más que un blip en comparación con la gracia de Dios que lo cubre todo. Ese es el don que tenemos en nuestro Dios. ¿Qué hacer al no poder evitar pecar? El pecado es inevitable. Sabemos que seremos atraídos en esta dirección. Sabemos que está incorporado en el tejido de nuestro ADN, y por mucho que intentemos luchar contra él, va a suceder. Bueno, eso nos deja con una opción, y esa es vivir en la tensión de ello. Esto no es un pase libre. No importa, sé que voy a pecar igualmente, así que mejor disfruto haciéndolo. Esta no es una forma de disfrutar lo que nos atrae. Queremos justificar y aceptar nuestro pecado, convenciéndonos de que no es tan malo o que todo el mundo lo hace, por lo que está bien. Disfrutamos pecando e inventamos excusas para justificarlo. Solo porque sabemos que el pecado existe y que tenemos que vivir en la tensión de saber que existe, no es un pase libre.
Y eso es parte de la tensión. Pablo, esta persona que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, estas increíbles cartas a las iglesias a través de Europa y Asia y en toda la zona, toda la región. Una de estas figuras en la Biblia que colocamos en un pedestal de ser un hombre realmente perfecto y santo, el tipo que escribió sobre el cristianismo y lo que significa seguir a Dios, el tipo que asumiríamos que acertó tantas veces, luchó con ello. Tuvo que vivir en la tensión. De hecho, esto es lo que dijo en Romanos 7. No entiendo lo que hago. ¿Alguien lo había dicho? ¿Alguien ha dicho eso alguna vez cuando caes de nuevo en esta tentación y estás como, no lo entiendo? Como, ¿por qué estoy aquí otra vez? No quiero hacerlo. Pero de nuevo estoy aquí. Él dice que hago lo que odio y no hago lo que quiero. Si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Si hago algo que considero malo, significa que esta ley, este código moral de Dios es bueno y quiero vivir según Él. Sin embargo, me desvío del buen camino y no lo entiendo. No entiendo lo que hago. Ya no soy yo mismo quien lo hace, sino el pecado que vive en mí. Sé que no tengo el bien en mí, eso es parte de mi naturaleza pecaminosa. Deseo hacer lo bueno, pero no logro hacerlo. Pablo luchaba, Pablo vivía en la tensión. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Esto sigo haciendo. ¿Alguien se siente identificado? ¿Le resuena a alguien? Ahora, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace. Es el pecado que vive en mí, no hacerlo. Encuentro esta ley en funcionamiento. El mal me acompaña. Esta semana tuve una conversación con un amigo y fue uno de esos pensamientos que tuve conduciendo al trabajo, reflexionando sobre este mensaje y este tema. Y voy a ser honesto, esta fue una semana difícil. Luché con este mensaje porque no hay pasos limpios 1, 2, 3 sobre cómo evitar el pecado. Tenemos que vivir en la tensión. ¿Y cómo se lo explicas a la gente? Pero la conversación que tuve fue, ¿por qué es tan difícil seguir a Dios? No siempre, ¿verdad? Si has seguido a Cristo, hay momentos y épocas de conexión y cercanía con Dios donde puedes sentir su presencia en tu vida. También existen experiencias cumbre en la montaña, pero a veces son difíciles seguirlo. ¿Por qué? Si este Dios es tan grande y perfecto y lo que Él tiene para nosotros es bueno, y si siguiéramos todo lo que Él nos dio, como que daría buenos resultados. ¿No deberíamos hacerlo si las cosas buenas que produce nuestra vida cuando seguimos a Dios son los frutos del Espíritu según la Biblia? ¿Por qué nos alejamos de ello? Y me encantaría darte algún tipo de respuesta positiva al final de esta conversación. Pero no la hubo. Eso se llama vivir en la tensión. Eso se llama saber que el pecado que nos atrae es inevitable. Vamos a meter la pata. Pero hay un poder más grande en el trabajo, llamado gracia y misericordia de Dios. Pablo continúa diciendo, cuando sabemos lo que es correcto y bueno, este no es Pablo, mis disculpas. Cuando sabemos lo que es correcto y bueno y anhelamos vivir en esa belleza, tendemos a vivir en esa vergüenza, ¿verdad? Cometemos un error y entonces tendemos a agobiarnos y a golpearnos en la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tendemos a vivir en esa vergüenza al no hacer lo correcto. Ambicionamos estar en la belleza, pero sentirnos fracasados se vuelve insoportable a veces. ¿Alguna vez te has sentido aplastado por la vergüenza? Pablo continúa diciendo, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Reconozco que lo que Dios tiene para mí es algo bueno y quiero vivir para Él. Pero veo que en mí actúa otra ley que hace la guerra a la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que actúa en mí. Qué desgraciado soy.
¿Quién me rescatará de este cuerpo que está sujeto a la muerte? Gracias sean dadas a Dios, que me libra por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo en mi mente soy esclavo de la ley divina y del pecado en mi naturaleza. Eso se llama vivir en la tensión. Eso se llama vivir en el entendimiento de saber que voy a meter la pata. No es un pase libre. No es una excusa para seguir pecando, pero sabiendo que cuando lo hago hay un poder mayor que está disponible para mí. Dios, cuando envió a su Hijo a este lugar, a esta tierra, nos dio una salida. La paga por el pecado es la muerte. Si eso es lo que tenemos que pagar, ¿qué esperanza queda? Nuestra esperanza está en Jesús, quien pagará esa pena por nosotros. Él pagará el salario y el precio que tú tendrías que pagar para que no tengas que hacerlo. Y permitió ser clavado en una cruz. Imagina el peso de todos los pecados de toda la tierra, un número tan grande. Cada persona que ha vivido, Él tomó todo sobre sí mismo para que esa pena no tengamos que pagarla. Y a cambio, ¿qué quiere? Nuestra fe. Quiere que creamos en Él. ¿Qué regalo tenemos en nuestro Salvador Jesús que me libera? Así que aquí estoy, atrapado en la tensión de mi naturaleza pecadora. A pesar de querer hacer lo correcto, siento una atracción hacia el pecado. No hay una respuesta fácil para esto. Es simplemente así como es la vida, caminando en esta tensión entre el pecado y mi deseo de vivir para Dios. Esta semana he luchado con este dilema. Cuando leo pasajes como Gálatas 5, donde se detallan los actos de la carne, moralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, ira, ambición egoísta, disensiones, facciones, envidia, borracheras, orgías y cosas por el estilo, me doy cuenta de que aquellos que viven así no heredarán el reino de Dios. Impresionante. Entonces, ¿qué hago con eso? Porque aunque cometamos algunos de estos pecados con facilidad, los consideramos culturalmente elevados a un estatus diferente. Sabes, aunque no te encuentres en orgías o libertinaje o moralidad sexual o lo que sea, ¿verdad? Tendemos a pegar unos pocos y ponerlos todos a un lado. Bueno, al menos yo no hago eso. ¿Alguien ha sido egoísta o ha tenido ambiciones egoístas? ¿Alguna vez has sentido celos de alguien? Quizás tenía algo de odio en su corazón. También estás aquí. Entonces, ¿dónde nos deja eso? ¿De qué está hablando Pablo? Hay una palabra clave que menciona en esta lista de cosas y es la palabra vivir. Si este es un estilo de vida que eliges abiertamente, que justificas y manejas, que declaras que no está mal, eso es un problema. Porque el resultado de un estilo de vida como ese va a ser como las cosas de esta lista. Y sé que eso escuece un poco. Que algunas de las conversaciones que tienes sobre otra persona, donde tiendes a tirarlos debajo del autobús y menospreciarlos para hacerte sentir un poco mejor. O si pasas demasiado tiempo pensando en esa cierta persona o en ese sitio web. Tal vez tiendes a consumir demasiado alcohol. Te encuentras anhelando las cosas que otra persona tiene, creando esas cosas en un ídolo que casi empiezas a adorar ahora que trabajas para tener esas cosas, pensando que te van a hacer feliz. Se vuelve personal muy rápido, ¿no es así? Y Pablo está diciendo, si vas a vivir de esa manera, si vas a elegir decir abiertamente y discutir que estas cosas están bien, a eso se refiere. Para aquellos que viven así, entonces, ¿qué evidencia
de que Dios está obrando, porque justo después de este pasaje es donde Pablo habla de los frutos, la evidencia del Espíritu. Lo que sale de tu vida cuando estás conectado con Dios es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, gentileza, fidelidad y autocontrol. Esos son los frutos del Espíritu. Esos son los resultados que emulan de tu vida cuando estás siguiendo a Dios. Y tú dices, bueno, estoy siguiendo a Dios, pero algunas veces hago esas cosas. Y puedo decirles, amigos, que eso es diferente. Pablo indica que si aceptas abiertamente tales conductas, que no encuentran nada malo en vivir de esa manera, hay un problema. Hay una diferencia entre saber y sentirse mal, que has pecado contra Dios, contra abrazar y aceptar estas cosas y justificarlas como buenas y que no hay nada malo en ellas. Esto es de lo que creo que Jesús estaba hablando. Cargar con tu cruz. Él dijo, tenemos que llevar nuestra cruz llevando esa carga. Nos sentimos atraídos por estas cosas, pero debemos sacrificar mucho para evitarlas. Va a ser inevitable, en algún momento vamos a caer. Pero estás viviendo de esta manera para agradar y honrar a Dios, no para cumplir una lista de control, no para ganar más mérito o amor de Él. Él ya ha demostrado todo lo que necesitaba demostrar sacrificándose por ti, ya está hecho. ¿Vas a vivir de una manera que lo honre? Y sabiendo que a veces sí te vas a quedar corto y hay una línea de tensión que tenemos que caminar entre esas dos cosas. ¿Está justificando el pecado? ¿Excusando que está mal porque disfrutas buscándolo activamente? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer cuando no podemos dejar de pecar? Sabemos que el pecado es inevitable, pero ¿cómo lidiar con él? Nos confesamos y nos arrepentimos. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados a Dios? Él sabe lo que has hecho. Pero ¿cuándo fue la última vez que realmente lo admitiste? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros errores, Dios nos perdonará y purificará de toda maldad. Ser justo o injusto se refiere a nuestra relación con Él. Si justificamos el pecado en nuestras vidas, nos volvemos injustos con Dios. Es importante rectificar nuestra relación. Cuando Dios cubre nuestras vidas con su pureza, asombrosa gloria, gracia y misericordia, somos justos ante sus ojos. Y cuando confiesas tus pecados a Él, Él es fiel y justo y te perdonará tus pecados y te purificará de la injusticia. En Proverbios dice, el que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y renuncia encuentra misericordia. Esa palabra es hermosa, probablemente la más hermosa de toda la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos cuando no podemos dejar de pecar? Bien, sabemos que el pecado es inevitable. Vamos a vivir en la tensión. Sí, eso no es una gran noticia. Me gustaría tener mejores noticias, pero debemos aceptar que cometeremos errores. Aún así, deseamos honrar y complacer a Dios y encontraremos nuestro camino en medio de esa tensión. Confesamos y nos arrepentimos. Asocio siempre arrepentirse a la vergüenza. Debo sentir culpa por mis actos y eso no es lo que significa. Confiesa y dile a Dios tus actos, después regresa y toma otro camino. Arrepentirse en un cambio total, girar y caminar hacia Dios. Y luego disfrutar de la gracia de Dios y misericordia de Dios. Por amor, supongo, yo estaba leyendo un libro de A.W. Tozer, hombre increíble, predicador increíble. Misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. El castigo que merecemos es la muerte, ya que el pago por el pecado es la muerte. Pero gracias a la misericordia de Dios no la sufrimos. No recibimos eso. Cuando Jesucristo nos ha cubierto, Dios nos cubre con su misericordia. A.W. Tozer afirma que la misericordia no es algo que Dios posea, sino que es parte esencial de su carácter y deidad. Al aceptar y abrazar su misericordia, su naturaleza divina se hace presente, cubriendo nuestra vida. ¿No es genial? Que cuando no recibimos lo que merecemos,
Y luego está el regalo de su gracia, donde obtenemos lo que no merecemos. No merecemos una vida eterna pasada para siempre en la presencia de nuestro Dios. No merecemos eso, y aún así Él dice: te lo voy a regalar gratuitamente por el castigo y el precio que pague por ti. No recibimos el castigo que merecemos, sino que se nos regala la libertad de la salvación y la vida eterna con Cristo. Eso es misericordia y gracia, y está disponible libremente cada día para todos nosotros. Ese pasaje que Pablo estaba hablando: a través de un hombre las transgresiones entraron en este mundo, y a través de otro hombre la justicia también llegó posteriormente. La ley fue traída para que la transgresión aumentara, ¿verdad? Tenemos esta ley, esta norma, y cuando vamos en contra de esta norma, ahora somos conscientes de ello. Fuimos conscientes de nuestra caída. Pero esto es impresionante, donde el pecado aumentó, la gracia creció aún más, para que así como el pecado reinó en muerte, también la gracia reine a través de la justicia, para traer vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dejas la vergüenza? ¿Te conquiste? ¿Permites que tus fracasos te dominen? ¿Disminuyan la misericordia y la gracia que Dios te ha extendido? Cuando te quedas en esa postura de embarazarte de que no eres una buena persona, suficiente, una ruina, ¿verdad? Pablo dice que mísero soy, y permites que la vergüenza de tus fracasos dicte tu vida. ¿Sabes lo que estás haciendo? Le estás diciendo a Dios que el regalo de su sacrificio, el de Jesús, no fue suficiente bueno. Eso pica un poco. ¿En verdad quieres decirle a Dios que el sacrificio de Jesús, quien se permitió ser crucificado con clavos en manos y pies, espinas en su cabeza, su espalda destrozada con un látigo y una lanza clavada, no fue suficiente para pagar tu misericordia y gracia? Cuando decides vivir en la vergüenza, eso es lo que le estás diciendo a Dios. Estás disminuyendo el increíble regalo de su misericordia y gracia. Sabes, siempre tratamos de llegar a una gran idea de lo que se trata este sermón. Se trata de eso. Eso es todo lo que se me ocurrió. El pecado apesta, pero Jesús es mejor. Oye, ¿rezarías conmigo muy rápido? Dios, esta vida es difícil de entender. Vivimos en una tensión entre el pecado inevitable y nuestro llamado a abrazar la misericordia y la gracia que nos has dado y buscarte, no a ganar méritos o tu favor, porque ya nos lo has mostrado. Dios, ayúdanos a vivir en esta tensión. No es fácil hacerlo, pero sabemos que vas a caminar a nuestro lado, y te damos las gracias por ese increíble don. Ayúdanos cada día a recordar que eres un Dios que nos ama. Permítenos confesar, arrepentirnos y mirarte cara a cara, y saber que nos acoges cada vez. Ese es un regalo por el que nunca te podremos agradecer lo suficiente. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos al pastor Jimmy aquí. ¿Preguntas qué? Como mi suéter recibiendo comentarios en él todo el día. Lo saqué del closet de mi mamá. Ok, gracias por las preguntas. Muy bien, se hacen profundas rápido, a veces realmente lo hacen. ¿Cómo me arrepiento? ¿Qué pasa si no lo digo? ¿De corazón? Eso es bastante honesto. Sí, creo que hay, ya sabes, nos arrepentimos por culpa, ¿verdad? Acudimos a Dios por culpa, y yo diría que no creo que haya nada malo en eso. Creo que esa convicción que sientes es el Espíritu Santo vivo y activo en ti, ¿verdad? Oí una cita una vez que a veces como, ¿qué haces cuando sientes que estás fingiendo? Él dice, yo no lo llamo fingir, yo lo llamo ser fiel, porque nuestras emociones nos van a engañar. Sí.
Y seguimos acudiendo a Dios. Habrá momentos en los que lo sientas y habrá momentos en los que no. Sigues persiguiéndolo. Creo que ya sabes, como dijiste, solo tenemos que reconocer la gracia de Dios y la misericordia de Dios que nos da. Oí una cita de un tipo una vez decir, ya sabes, la gracia es la fragancia que una flor deja en el talón del que la aplasta. Estoy como wow. Y entonces pienso que si incrementas tu relación con Dios y tu amor por Dios, aumentará tu deseo de no pecar también y lo sentirás debido a la relación. Y ese deseo va a estar ahí para no pecar. Pero vivimos inevitablemente en el día, inmersos en el pecado. La cuestión es cómo enfrentarlo. ¿Te quedas ahí? ¿Dejas que la vergüenza gobierne tu corazón? ¿O confiesas tu pecado, te vuelves a Dios y recibes su gracia y misericordia? ¿Y sigues caminando en esa tensión? Y si no lo siento, aquí tienes la otra versión del texto. ¿Qué hacemos si los sentimientos de culpa? ¿Qué sucede cuando pecamos? ¿Cómo afrontarlo? ¿Pedir perdón y evitar reincidir o decir somos humanos? Esa es la tensión, ¿verdad? Donde no es un mierda. pase libre decir, bueno, voy a hacerlo de todos modos. Bien podría disfrutarlo mientras lo hago. Pero tampoco es pensar que tienes que tachar esta lista de aprobación del amor de Dios por ti. Y entonces es querer vivir y honrar a Dios, pero también saber que vamos a caer y fallar. Eso es vivir en la tensión de la que estamos hablando. Nunca ceder en ella, ¿verdad? Es que es esa posición del corazón. Siempre reconociéndolo, siempre luchando. Esa es la clave, siempre luchando. Pero recordemos que no debemos abusar de los privilegios que Dios nos dio con nuestra tarjeta de crédito ilimitada. Aquí está, la vas a necesitar. La tuya será aún más usada, Jimmy. Eso es lo que sucede, ya sabes. Pero no nos limpiemos los pies en ello, pero lo sabemos. Ok, una más. ¿Nacemos en pecado? ¿Sabes si nacemos con pecado? Y obviamente la persona que hizo esa pregunta no tiene hijos, así que muchas gracias. Y si Sí. tienes hijos, sabes que nacen en él. Sí, es como lo dijimos, está presente en nosotros desde que nacemos, forma parte de nuestro ser y nuestra esencia. Lamentablemente, este fallo se convierte en la consecuencia inevitable de nuestra existencia. Sin embargo, lo que tenemos que vivir y disfrutar hoy es la redención, la gracia, el perdón y la restauración que se ofrece a través de Jesucristo. Creo que es evidente que como seguidor de Jesús debes reconocer que eres insignificante antes de que Dios pueda hacer algo contigo. Aunque no es una posición cómoda, es la única fe mundial que requiere admitir tu insignificancia antes de ser elevado por Dios. El nacimiento es esencial, ya que la Biblia enseña que todos caímos en este estado. Y creo que puedo probarlo. En realidad, lo que es cualquiera tiene hijos. Ok, veamos todas las manos que tienen hijos o tuvieron hijos, lo que sea, ya sabes. Ok, tuviste que enseñar a tus hijos valores o a ser malos. Qué raro, ¿eh? Sí, enseñarles valores. La maldad es algo natural en cada uno de ellos. Incluyéndome, quiero decir, conozco mi posición. Eso será el fin. Que tengan una buena semana. Buenas preguntas, grandes preguntas, Grandes tema preguntas. difícil. Y luché con este mensaje durante toda la semana. Fue una semana dura porque intentaba entender y enseñar cómo navegar por algo en lo que no hay una respuesta clara. Y de nuevo, eso es vivir en esa tensión. Elegimos honrar a Dios, aunque a veces cometemos errores, buscamos el equilibrio. Únete a nosotros. Jimmy estará allí para respaldarnos siempre. De acuerdo. Vamos a romper. Gracias, Señor, por este hermoso día y por reunirnos. Agradecemos la gracia y misericordia que nos das continuamente. Ayúdanos a reconocer esa relación contigo, a honrarte y vivir en libertad, lejos del pecado. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros hasta la próxima semana, en el nombre de Jesús. Amén.